Vamos a hablar ahora de la importancia del dato en la transformación digital. Para ello contamos con una de las grandes empresas en software y en soluciones digitales como es Microsoft, y tenemos la suerte de contar hoy con Jeremy Rollinson. Jeremy Rollinson es el responsable de Government Affairs de Microsoft en Europa. Jeremy ha estudiado en la Universidad de Richmond, en Estados Unidos, y también aquí en Europa ha estudiado en París y ha estudiado también en Bath, en Inglaterra. Y yo creo que es importante que hablemos de lo importante que es compartir los datos en la transformación digital. Jeremy, además, es experto en la protección de datos, es experto en Internet, en telecomunicaciones y en cloud computing. Así que, bueno, mientras que retiramos rápidamente todo de una mesa tan grande, la verdad que ha sido muy interesante. Luego, bueno, aprovecho mientras tanto de recordaros que luego para el almuerzo lo que sí necesitáis todos es llevar la acreditación para tener acceso, que lo hacemos aquí en la Real Sociedad de Tenis, por gentileza de Red.es. Entonces, acordaros, no lo dejéis, y los que no lo tengáis todavía, pues aprovechad. Pedro, que te veo sin ello no te van a dejar pasar. Pues muy bien, ya sin más preámbulo, Jeremy. Sí. Jeremy, the floor is yours. Thank you for coming. Thank you. Perfect. Good afternoon. Buenas tardes. Siento tener que expresarme en inglés. Primero me gustaría dar las gracias a Magic por haberme invitado, y sobre todo a mis colegas que están aquí presentes en la sala. Mi cometido en Bruselas es el de elaborar las directivas europeas en materia de transformación digital. En los últimos años he pasado mucho tiempo hablando de la privacidad digital. Todas estas cuestiones entran en el mismo saco, que son el Big Data. Hablamos del Internet de las cosas, y la transformación digital forma parte de estas políticas y desafíos. Así que el tema realmente de este año es muy acertado. Voy a hablar de la transformación digital en Europa. En Bruselas se habla mucho de esta transformación, aunque está un poquito lejos de aquí. Me alegra mucho poder estar aquí para acercaros este tema y las experiencias europeas, porque aquí además plasmáis todo de una manera mucho más concreta, y sobre todo me ha gustado mucho los ejemplos que habéis presentado, y creo que voy a poder compartir estos ejemplos, porque a veces los burócratas de Bruselas están un poco lejos. Es muy bonito ver cómo aquí desarrolláis políticas más prácticas, y espero que me pueda llevar de aquí mucha información para mis compañeros de Bruselas, y espero que se pueda hablar de esta cuestión muchísimo más en el futuro. Así que me parece un tema interesantísimo. Estoy muy contento de estar aquí, y voy a hablarles a continuación de los datos, de cómo se comparten. En Bruselas tenemos una nueva comisión. Hace poco se han celebrado las elecciones, y estamos todos expectantes para ver cuáles van a ser los siguientes temas a abordar. La inteligencia artificial. También hablamos de compartir datos, por supuesto. Esto significa cosas diferentes para las personas. Estamos un poco a nivel político, se están hablando de las ambiciones, pero cuando empecemos a hablar de la cuestión seremos un poquito más específicos. Hay muchísimas oportunidades, tenemos que mostrarnos optimistas y positivas. Vamos a intentar contribuir a este debate con soluciones tecnológicas y con las herramientas con las que disponemos, y nuestro input, que es muy importante. Así que voy a hablar de estas cuestiones, pero también quiero dejar tiempo para las preguntas, porque me gustaría saber qué es lo que piensan, porque esto no significa nada si no se puede compartir. Así que como telón de fondo tenemos aquí un poco el contexto de la transformación digital, el de compartir los datos, y voy a hablar un poco de estos desafíos, cuáles son, y también
hablaré de lo que podríamos mejorar. En esta transparencia vemos la proporción de cambio tecnológico. Creo que los organizadores de este evento conocen estas cifras y por eso estamos aquí. De hecho, estos son datos de hace un año, pero este año obtendríamos más o menos los mismos resultados. Los cambios tecnológicos están imponiéndonos la transformación digital y están a la cabeza de esta transformación. También hay una transparencia en la que muestro la supervivencia de las empresas. En el pasado, las empresas se quedaban más tiempo en el mercado, pero con los cambios disruptivos y con los cambios tecnológicos, las empresas desaparecen, nacen nuevas. Estamos hablando de la industria 4.0, estamos hablando de sectores tradicionales que se están transformando en sectores digitales. Estamos viendo que cada vez más estas empresas están contratando nuevos desarrolladores y codificadores industrias. Las industrias están fijándose en estos aspectos cada vez más. También, y tengo que decir que estamos muy contentos de formar parte de esto. No voy a hablar de Microsoft hoy, no es lo que me toca, pero Microsoft es un socio importante. Nosotros en Bruselas, las empresas temen convertirse en demasiado dependientes. No nos vemos como competidores con respecto a los sectores tradicionales. Las personas piensan en Microsoft, en Windows, en Xbox, pero somos una empresa que ayudamos a las empresas a que se consoliden y puedan llevar a cabo su propia transformación digital. No estamos aquí para competir, estamos para ayudarles y alcanzar la independencia que les gustaría alcanzar. Estamos muy contentos de esta relación que mantenemos. Algunos apoyamos también a las empresas locales. Este es un ejemplo. No es el único, pero estamos en colaboración con varios sectores, sector minorista, la financia, las telecomunicaciones, el sector manufacturero. Este sector es realmente emocionante. Hay cada vez más agentes que utilizan las tecnologías y las plataformas para incrementar sus negocios. No quiere decir que utilicen solo productos Microsoft. Hay muchos otros productos de nuestros competidores que también se utilizan. Hay productos también locales, hay oportunidades locales que son utilizadas. Estos son algunos ejemplos de empresas importantes, pero también hay pymes. Esto solo es un ejemplo de nuestra huella. Espero poder hablar más adelante con compañeros para que puedan compartir estos datos, y también me gustaría hablar con la esfera política, porque claro, ellos son los que nos van a permitir diseminar todo esto. Cuando nos fijamos en la inteligencia artificial y la transformación digital van de la mano. Hay muchísimas oportunidades en este campo. Las empresas tienen que promocionar la inteligencia artificial para alcanzar una mayor cifra de negocios. Eso ya lo saben. Esto tiene que inscribirse en la transformación digital y sobre todo en el compartir datos. Y para poder triunfar en la inteligencia artificial tenemos que gestionar grandes cúmulos de datos, grandes cantidades de datos, y una empresa sola no puede triunfar en la inteligencia artificial sin acceder a los datos. Y una sola entidad no tiene los datos suficientes. Por eso estas empresas tienen que colaborar, intercambiar datos con otras empresas, así que pueden ser datos abiertos o datos privados. Se tienen que llevar a acuerdos, se tienen que llegar a acuerdos para intercambiar. Algún competidor quizás no quiera compartir sus datos, pero también existen plataformas y tecnologías que permiten el intercambio de datos de manera segura. También hay muchísimas preocupaciones con respecto a la información confidencial, pero tenemos las herramientas para que puedan intercambiarse estos datos sin peligro alguno. Existe ahí un campo muy activo, pero también esto depende de la investigación.
vamos más allá de la gestión de los datos. Tenemos que tener buenos datos. Tenemos que garantizar que los datos que tenemos son datos útiles para nosotros, relevantes, importantes. Todos los resultados en la investigación y la gran emoción de la inteligencia artificial dependen de los datos y la calidad de los datos, pero también esta calidad puede preocuparnos cuando no está a la altura. Hay muchísimos datos que dan muchísimas ventajas, pero también puede ser que una empresa, y eso es frecuente, y lo he dicho antes, una empresa no tiene todos los datos a su disposición siempre. Tiene que colaborar, tiene que obtener esa información y depende del partenariado con otras empresas para ello. Tienen que hacerlo con las políticas adecuadas, con el marco legal adecuado y con el software adecuado. ¿Qué es lo que significa el Open Data? Algunas legislaciones dicen que son datos del sector público, pero también son datos que están a disposición de los desarrolladores e investigadores y que les permite identificar los patrones de circulación, todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. Ese es el tipo de datos que tenemos que controlar, por ejemplo, para controlar el tráfico en una ciudad. No son datos personales, sino que son datos que permiten que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y que los gobiernos deberían de poner a nuestra disposición. También hablamos de los datos compartidos. Hay diferentes tipos de datos. Cada empresa tiene su propio dato. Algunos de estos datos son sensibles y confidenciales, pero cuando intentamos iniciar un proyecto necesitamos herramientas que nos permitan llevar a cabo este tipo de intercambio y el acceso a estos proyectos. Cuando hablamos de Open Data, son datos, en términos generales, datos que podemos utilizar para llevar a cabo diferentes proyectos, que sean públicos o privados. Y cuando digo privados, no son datos personales, sino que son datos que quizás todavía no han sido desvelados por los gobiernos o las empresas. Pero también hablamos de datos que son propiedad privada. Una de las maneras de contribuir a esta protección de datos, nosotros hemos anunciado un partenariado con Adobe y con SAP. Con SAP, muchas empresas en España y en el mundo entero utilizan software de estas tres empresas. Utilizan quizás Microsoft en una empresa, o quizás utilizan Adobe para otros servicios, Acrobat, por ejemplo, o visualizaciones, y también SAP. Pero si son una empresa y tienen algunos de estos programas, querrán conocer mejor estos programas. Tendrán que analizar lo que les ofrece Microsoft, lo que les ofrece Adobe y SAP. Pero juntos pueden ofrecer muchísimas más ventajas. Por eso, estas tres empresas nos hemos comprometido en ofrecer datos abiertos para que estos datos puedan ser analizados de manera conjunta. Así que para grandes empresas que tienen contratos con estas empresas, intentamos facilitar esta colaboración. Estamos muy orgullosos de esta cooperación y probablemente muy pronto les mantendremos informados sobre esta colaboración y lo que estamos haciendo. Esta es una de las grandes contribuciones que hemos llevado a cabo. Me gustaría hablar de esto un poquito más. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y de la transformación digital, las empresas dicen, sí, claro, necesitamos más datos, necesitamos aportar nuevos datos y tenemos que identificar un socio que nos permita llegar a toda esta información. Entonces entran en juego los abogados y entonces se ralentizan muchísimo los proyectos, se quedan atascados porque les preocupa el uso de estos datos privados y hay temas de confidencialidad que son abordados. Y cuando hablo de datos que pueden considerarse como secretos y que no quiero desvelar a mi socio, entonces empezamos con cláusulas, con acuerdos, con derechos, y lo único que hemos hecho aquí es juntar 3 acuerdos de datos para 3 diferentes escenarios o situaciones con las que nos podemos encontrar. Esto ha funcionado.
Y para llevarlo un poco más lejos y tenemos un depósito abierto desde el mes de octubre en el que se incluirán informaciones relativas a este acuerdo y esperamos poder contribuir mucho en este reparto de datos. No sé si conocen KPAC, que es una fuente que gestiona los códigos, porque muchísimas de estas colaboraciones de inteligencia artificial se codifican, pero son proyectos que se ponen en open source para que otros codificadores y otras empresas puedan editar, modificar, cambiar y añadir incluso información. Nosotros ponemos también plantillas para obtener un feedback de todas estas personas y puedo compartir links si lo desean sobre esto. We feel are often encountered in this space. En 3 escenarios, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer con los open data? Y tienes una licencia o muchas personas tienen la licencia para que lo puedan utilizar otros, pues tenemos el uso computacional de los datos cuando no hay datos personales, sino que estos datos quedan, bueno, a disposición de más gente y esto puede plantear problemas. Y después el tercer escenario, bueno, tenemos el tema de la privacidad y los datos personales para los modelos de IA. Y cómo se puede adaptar a las protecciones que tenemos en los acuerdos. Y esto es algo que nos interesa mucho y vemos muchas oportunidades para alentar a los interlocutores para que puedan actuar más y puedan intercambiar datos. Tenemos que ser realistas. Va a ser poco realista el poder obligar o el intentar obligar a las empresas que den datos que tienen que ver con su propiedad intelectual o datos incluso personales. Y hay que tener mucho cuidado. El compartir datos, bueno, tiene sus límites y estamos de acuerdo con ello. Y hay aspectos que pensamos que pueden aumentar esta preocupación y que quizás puedan mitigar en parte el temor. Pero bueno, aún así, este es un espacio en el que están nuestros clientes, nosotros, donde va a haber diferentes jugadores y es un punto de partida muy positivo, especialmente si queremos avanzar con la transformación digital en Europa. Hay retos y voy a comentar algunos muy brevemente. Y tal y como he dicho antes, no hay una única entidad que tenga suficientes datos para tener éxito y suficiente nivel de desarrollo de IA. Piensan que lo tienen, pero los datos y los outputs siempre serán mejores y puedes aportar más, no solamente porque tendrás más información, sino porque vas a incluir cosas como falsos positivos y negativos y sesgos. Los datos tienen que ser precisos y hay que tener el mayor acceso posible a fuentes de datos. Y después existe un temor a nivel político, aunque lo hemos visto globalmente, no solamente en Europa, que existe esta percepción que hay una ventaja que tienen algunos jugadores en este espacio y que demasiados datos están en las manos de unos pocos. Y esto a veces se exagera, pero es una preocupación que hay que abordar. Y creo que los legisladores lo están analizando, quizás teniendo en cuenta esto, y estamos de acuerdo que los datos en manos de unos pocos puede poner límites a la innovación. Así que tenemos que garantizar que esto se democratice más, pero se tiene que hacer de una manera tal que fomente este tipo de colaboración y que les dé garantías a los jugadores para que tengan incentivos para recoger estos datos. Pero bueno, son retos que yo creo que la gente va a tener en cuenta dentro de muy poco plazo, muy poco tiempo. Estos son algunos de los ejemplos donde sí que hay problemas cuando tienes demasiados pocos datasets. Y aquí, bueno, no estoy hablando de nadie, puede ser Amazon, pero puede ser cualquier empresa o Microsoft, y hemos tenido experiencia con ello también. Cuantos más datos puedas tener, especialmente cuando hablamos de los usos más sensibles, bueno, pues tenemos que mantener el sesgo al mínimo y que los outputs sean de calidad. No solamente que sean relevantes, sino que sean outputs de calidad con información precisa. Y para hacerlo, los investigadores y desarrolladores
van a decir, bueno, este dataset va a ser mucho más inteligente si incorporase otros datasets. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Van a ser obstáculos? Y la gente dice, no, estos son los datos y yo no los voy a compartir. Pero yo creo que esta es la oportunidad que queremos aprovechar, tanto los legisladores como nosotros. Y esto vuelva a esta percepción del ganador se lo lleva todo, el winner take all. Bueno, yo creo que esto es real. Va a haber propuestas de la Comisión Europea a un nivel europeo que van a llegar hasta Madrid y a todos los países europeos intentando abordarlo. ¿De qué manera podemos alcanzar los objetos de IA garantizando que los desarrolladores europeos o las industrias o las pymes de Europa tengan acceso a los datos que necesitan cuando estos datos están en manos de otros jugadores privados? Y lo podemos definir como compartir datos o intercambio de datos, pero el principio es el mismo. Si quieres tener éxito en IA, te hace falta acceso a los datos. ¿Y cómo lo puedes facilitar? La Comisión Europea se espera que lo analice dentro del tema de la competencia y la DG Justicia lo va a ver desde el punto de vista de la protección de los datos personales. Bueno, hay diferentes direcciones generales en Bruselas que se están emocionando con las políticas que quizás vayan surgiendo, pero creo que hay mucha ambición y vamos a llegar a la fase en la que tengamos ya propuestas concretas y le damos nuestro apoyo y queremos compartir las experiencias que hemos tenido nosotros para que los legisladores puedan ver dónde ha funcionado, dónde puede ser una situación de win-win, y hay que ser realistas y tenemos que sacar el valor que sabemos que está presente. Y que está ahí claro que hay preocupaciones legítimas sobre la privacidad. Yo creo que nadie lo debe rechazar. Ya se han comentado en el contexto del Big Data y también de la IA. Y ahora también se habla de ello en el contexto de la inteligencia artificial. Hablamos de algunas aplicaciones que tienen que ver con sanidad y demás, y esta es una preocupación importante. Bueno, hay varias maneras de abordar esto, aparte de las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance, y pensamos que, bueno, el GDPR ha fijado unos estándares muy elevados. Y bueno, pues hay cosas que hay que aclarar respecto a cómo funciona en el mundo IA. Y bueno, yo he participado en las negociaciones y nadie hablaba de inteligencia artificial. Pero bueno, creo que hay suficientes principios metidos en GDPR de tal manera que muchas de las normas y disposiciones ya son adecuadas para poder abordar este tema. Y donde hay brechas, creo que la política los podrá llenar, y creo que lo veremos en los próximos 5 años con la nueva Comisión Europea. Por ejemplo, tecnologías de reconocimiento facial. Hay mucha sensibilidad con el tema y yo creo que la legislación pudiera ser de utilidad en ese espacio para poder fijar los límites que sean cómodos para todos, ya que va a ser un espacio competitivo globalmente. Europa tiene la oportunidad de poder aportar un estándar que las democracias de Europa y de otros países del mundo puedan adoptar, siempre y cuando tengamos aplicaciones sensatas como reconocimiento facial. Y otra aportación que yo creo que es muy apta en este contexto del data sharing es este concepto de la investigación en privacidad diferencial. Bueno, consiste en introducir información aleatoria en datasets antes de intercambiarse con otra persona. Sí, es un poco impreciso o es menos preciso en lo que se refiere al dataset original, pero es mucho más amigable con la privacidad y es casi imposible identificar algunos de los datos originales o de las personas. Y, por ejemplo, en el contexto de la publicidad sería importante, alguien comparte perfiles o información sobre grandes segmentos de personas que han clicado sobre un anuncio. Bueno, pues ese dataset se puede desconstruir a menudo para poder identificar a aquellas personas que han clicado y puede haber efectos negativos. Y con la privacidad diferencial, bueno, el intento es que sí, es un dataset menos preciso que puede caer en manos de la persona que lo necesita, pero es mucho más amigable con la privacidad, que protege a la privacidad de estas personas.
Y hay otros campos que emergen aquí. Esto es de la criptografía y estamos viendo ahora, bueno, esto cada vez más entre nuestros clientes, en los datasets que nos piden que consolidemos. Y yo creo que es una de las maneras en las que el software y algunas tecnologías pueden ayudar a aclarar muchas cosas que tienen que ver con las implicaciones de privacidad y el compartir datos. Y aquí llegamos a donde yo creo que nuestra sugerencia se va a focalizar cada vez más. ¿Cómo podemos avanzar en este espacio? Bueno, los legisladores europeos dicen que es un cuello de botella y hay que ser sinceros, hay otras jurisdicciones en el mundo como Estados Unidos y China que tienen un gran liderazgo en IA y Europa se está quedando detrás. USA y China tienen más datasets a su disposición y son tan grandes que quizás nadie pueda competir con ello, pero bueno, estamos abriéndolo para asegurarnos de que los investigadores y desarrolladores de Europa puedan competir globalmente con el mismo tipo de aplicaciones y servicios de IA que vemos en otras jurisdicciones. Y también vamos a ver cómo se puede abordar este cuello de botella desde el punto de vista del software y de la política. Y yo creo que pueden abordar algunos de los retos de la privacidad. He hablado de los términos legales, aunque lo comentaré de nuevo. He hablado también sobre la tecnología que preserva la privacidad y las tendencias que hemos observado. Y bueno, después, ¿hacia dónde va la política en este espacio? Y estos son los términos legales del data sharing que he planteado antes y que están disponibles en GitHub. Y me gustaría que los abogados le echaran un vistazo, y tampoco quiero repetirme demasiado, pero lo que hemos dicho es que si tú eres una empresa o un desarrollador que participan en este tipo de proyectos que no siempre tienen el lujo de la participación de abogados, pero cuando participan las cosas se ralentiza y algunas veces se paran. Esperamos hacer una aportación al dar garantías de que algunos de los acuerdos que se puedan utilizar y que hemos visto utilizar se hacen efectivamente y esperamos que podamos mejorar la situación. Creo que la Comisión Europea podría aplicar un planteamiento parecido al fomentar este tipo de intercambios. He hablado sobre la privacidad diferencial, pero la mayoría de las soluciones de nube incluyen nuevos productos o nuevas características que abordan este tipo de preocupaciones con jugadores más pequeños. Y siempre cuento lo de nuestras empresas fabricantes. Y yo no conocía esto, pero bueno, a menudo esto se basa en reservorios de agua. Les hace falta ese agua para los procesos de enfriamiento en las cadenas de montaje y puede haber una serie de competidores que más o menos funcionan con el mismo reservorio y pagan por acceder a ese agua para usarlo y después tirar residuo. La competencia nunca quiere compartir ninguna información sobre sus cadenas de montaje, pero con la plataforma adecuada puedes aplicar datos y esto te da outputs que son beneficios para todo el mundo. Es decir, el fabricante A puede dar datos que demuestran que su output de residuos son lo suficientemente buenos para las necesidades de enfriamiento del fabricante B. Y ambos podrán reducir los costes, hay ganancias de sostenibilidad y podemos ver una situación de win-win donde no hay problemas de secretos, sino que se están beneficiando de compartir datos que protegen esos secretos comerciales y protege el nivel de competencia, pero da beneficios además para todo el que participa en ese sector. Y durante mucho tiempo, y me imagino que conocerán los compromisos que hemos hecho respecto a la privacidad y la confidencialidad, cuando llega a manos de otro hemos visto pues mucho interés por parte de nuestros equipos comerciales e ingenieros respecto a nuevas maneras de proteger e encriptar los datos cuando los utilizan otros jugadores. Cuando se están procesando hay que mantener la protección contra la desconstrucción que podría dar lugar a la identificación de individuos. Creo que hay muchas soluciones tecnológicas que yo no entiendo, pero que están detrás de muchas nuevas tendencias. Pero esto está siendo empujado por la demanda de los clientes. Los clientes dicen que quieren colaborar más,
que quieren poder acceder a más datasets y quizás podamos compartir nuestros datasets a modo de intercambio, pero sí que tenemos preocupaciones no solamente respecto a la privacidad, sino también sobre el acceso a estos datos que puedan ser sensibles, y estamos construyendo soluciones para abordar esta cuestión. Y estamos trabajando con la industria y las comunidades de open source en particular para poder fomentar más iniciativas de colaboración sobre la computación confidencial. Y hace poco hemos presentado un proyecto enorme con una serie de plantillas que queremos promocionar. Entonces, todavía se está pensando mucho en este tema y creo que tiene que ver con este cuello de botella. Todos necesitamos datos. ¿Cómo los podemos obtener y cómo lo hacemos de manera responsable? Y esto encaja aquí y es muy prometedor, la verdad. Y aquí tenemos algunas herramientas de software y estamos muy orgullosos de lo que tenemos, y otras empresas podrían hablar de algo muy parecido. Y esto se aparta un poco de la política, pero es un ejemplo de lo que hacen nuestros equipos de ingeniería para poder facilitar la labor para nuestros clientes industriales para que tengan acceso a los datos que necesitan. Y decimos que sus datos están bajo su control. Tenemos muchos acuerdos en los que tenemos acceso y no hay ninguna circunstancia donde deberíamos tener la obligación incluso de abrir un dataset del cliente para que utilice otro. Estaríamos en contra de eso, puesto que va en contra de nuestro compromiso con el cliente, pero yo no creo que es una contradicción respecto a lo que decimos del compartir datos. Hay maneras en las que estas tecnologías podrán hacer que estos datasets estén disponibles y la gente pueda acceder a los datasets de otros y que sepan que no hay ningún problema. Esto viene algunas veces a nivel de software y otras veces viene de la parte legal del tema en el que vamos a trabajar más en los próximos meses. Bien, he repasado algunas de las herramientas y podría hablar de las licencias o los aspectos de gobernanza, y alguien podrá hablar más bien del aspecto de software. Yo no soy ingeniero, se vuelve muy técnico, pero me parece que todo eso es muy apasionante, y las inversiones, te dicen que esta es la demanda del cliente, y en el espacio legal tenemos mucho feedback positivo respecto a los acuerdos que ya hemos planteado. Habrá otros escenarios y plantillas que esperamos poder sacar en los próximos meses. Y si les aburre o si se sienten interesados, yo creo que debería ver el repositorio que hemos proporcionado, que es diferente, puesto que estamos hablando de una comunidad de codificación y queremos que la gente haga comentarios, y la gente sí que participa en muchos de los servicios que están ayudando a desarrollar. Está abierto a todo el mundo, está disponible al público. Vamos a aceptar comentarios y vamos a lanzar una versión actualizada en octubre, así que si tienen más preguntas podemos hablar sobre ello online, sobre algunos de los escenarios que van a aparecer, pero queremos animar a otros para que participen. Y después, cuando vemos el nivel político, ha habido muchos borradores de planes de la Comisión y no nos gusta hacer comentarios sobre esto, pero puedo decir que los 6 meses que he estado en Bruselas, ahora que la gente espera que llegue este nuevo mandato, y esto está muy en línea con lo que podemos hacer para conseguir una mayor transformación digital en Europa, para que las empresas europeas tengan acceso a los datos que necesitan para crear los productos y servicios que les vayan a ayudar a competir no solamente en Europa, sino globalmente, y no hacer las cosas más eficientes, sino más apasionantes. Y yo creo que vemos mucho espacio positivo para la colaboración a nivel político y legal y tecnológico, y creo que somos optimistas. Creo que algunos proyectos que he citado antes que estamos llevando a cabo en España lo hacemos con socios en toda Europa y de todo el mundo, y me parece que hay muchas cosas que aprender. Algunos proyectos colaborativos son muy específicos y eso está muy bien, quizás debiera ser así. Creo que la Comisión en los últimos 6 meses ha hablado sobre esto con mucha ambición, y otros Estados miembros también. Hay que abrir los datos para que todo el mundo los pueda compartir. Suena perfecto, pero hay que ser realistas. Y si seguimos siendo realistas, creo que podemos ver también muchos desarrollos positivos. Y creo que podemos aumentar la cantidad de datos que se comparte o que se abre a otros jugadores. Y esto va a favorecer la labor de los investigadores y desarrolladores en Europa. Así que somos optimistas.
Y creo que, bueno, tendremos muchos más detalles por parte de la Comisión Europea sobre el aspecto que va a tener este espacio a nivel político, y espero que sea relevante para lo que han comentado aquí sobre los cambios que están haciendo en sus empresas, y espero que tengamos un relato mejor que contar el año que viene, pero es un tema que va a seguir en estos próximos años. Bien, quiero dejar tiempo para las preguntas, si los hubiere. No sé si nos queda tiempo. Very quickly, we have... Bueno, tenemos dos preguntas, pero yo creo que las ha contestado. Cuando dice que Europa está preparado para afrontar los retos que se han planteado, ¿cómo será? Bueno, sí, creo que lo puedo repetir, sí, desde luego. Yo creo que sí que tenemos que ser realistas. Algunas veces soy más realista que optimista, pero soy optimista en este espacio. Creo que las aportaciones que vemos de gente como nosotros es la experiencia que hemos tenido nosotros. Si pensáramos en Microsoft, vamos a pensar en cómo éramos con Windows. Windows era sacrosanto, intocable. No queríamos que nadie tuviera acceso al código fuente. No quería que nadie descubriera lo que pasaba. Otras compañías adoptaron modelos de open source y dijeron, vamos a dejar que la gente colabore. Y eran modelos con éxito. Y esto obligó a nuestra compañía a cambiar significativamente, y somos uno de los principales aportadores del open source. El tener este tipo de colaboración, oración, o el tener este tipo de input de otros es lo que está empujando las nuevas tecnologías más apasionantes. Hemos aprendido y estamos metiendo esta experiencia en este espacio, y entendemos por completo y tenemos las mismas preocupaciones sobre esas empresas que parece ser que se van a ver obligadas a entregar datos en los que han invertido mucho tiempo y dinero. Pero pensamos que el software está y las disposiciones legales dan cabida a ello. Entonces yo comparto el optimismo de la Comisión y de que esto sea también positivo para los objetivos que se ha fijado la Unión Europea. Gracias.